Este es el rincón donde el pasado cobra vida y los misterios más oscuros salen a la luz. Sé que tu día ha sido largo. Ahora que por fin tienes un momento para ti, prepárate para sumergirte en un viaje al pasado. Un crimen sin resolver, una sociedad en cambio y secretos que han permanecido ocultos durante décadas. Esta historia no solo te mantendrá en vilo, sino que te proporcionará la inspiración que has estado buscando para tu propia novela. Y al final, te revelaré un giro inesperado que podría cambiar tu perspectiva sobre todo el caso. Acomódate, toma tu libreta. La noche apenas comienza y los secretos están a punto de ser desvelados. En los confines de la razón, donde la cordura se desvanece como la niebla matutina, se alza el Hospital Psiquiátrico San Sebastián. Sus muros, testigos silenciosos de innumerables secretos, se erigen imponentes en las afueras de Buenos Aires, como centinelas de una realidad distorsionada. El edificio, una monstruosidad victoriana de ladrillos rojizos y ventanas enrejadas, parece respirar con vida propia, exhalando los suspiros de aquellos que han perdido el rumbo en los laberintos de sus propias mentes. Es en este escenario donde nuestro relato se desenvuelve, cual serpiente que se desliza entre las sombras de la demencia y la lucidez. Los pasillos, impregnados del olor a desinfectante y desesperación, son el escenario perfecto para el macabro ballet que está a punto de comenzar. Nuestro protagonista, el detective Ernesto Vidal, es un hombre curtido por años de enfrentarse a la oscuridad del alma humana. Su rostro, surcado por arrugas prematuras, es un mapa de los casos que lo han llevado al borde del abismo. Sus ojos, de un gris acerado, escudriñan el mundo con una mezcla de escepticismo y una chispa de genialidad que roza la locura. Vidal, conocido por resolver los casos más enrevesados, se encuentra ahora ante el desafío que podría definir su carrera, o destruirla por completo. La víctima, el doctor. Alejandro Morales era el director del hospital, un hombre respetado en su campo y temido por sus pacientes. Su cuerpo fue encontrado en su despacho, en una posición que desafiaba las leyes de la física y la anatomía, con una expresión de terror absoluto congelada en su rostro. La escena del crimen, un caos de papeles ensangrentados y objetos rotos, sugería una lucha feroz. Entre los sospechosos principales se encuentra la doctora Elena Sáenz, subdirectora del hospital y antigua amante del difunto. Su belleza fría y su inteligencia afilada la convierten en un enigma que Vidal se siente compelido a desentrañar. ¿Es su aparente dolor por la pérdida de Morales genuino? ¿O una máscara que oculta motivos más siniestros? Pero es Lucía Mendoza, una paciente aparentemente catatónica, quien captura la atención del detective. Sus ojos, de un azul tan profundo como el océano, parecen contener secretos insondables. Los rumores susurran que Lucía no está tan perdida como aparenta, que su locura es una elaborada farsa, diseñada para mantenerla a salvo de una verdad demasiado terrible para ser pronunciada. Mientras Vidal comienza a desenredar la madeja de mentiras y medias verdades que envuelven el caso, una sensación de inquietud se apodera de él. Cada pista parece conducir a un callejón sin salida. Cada testimonio está teñido de dudas. Y en las profundidades de la noche, cuando el hospital duerme, se pueden escuchar susurros, voces que hablan de un crimen aún más atroz, un secreto enterrado tan profundamente que su mera existencia amenaza con desgarrar el tejido mismo de la realidad. A medida que la investigación avanza, Vidal se encuentra atrapado en una danza macabra con la verdad, donde cada paso lo acerca más al borde de un precipicio del que quizás no haya retorno.
y mientras las sombras se ciernen sobre él, una pregunta resuena en su mente. ¿Podrá resolver el misterio antes de que la locura que impregna los muros del Hospital San Sebastián lo reclame como su próxima víctima? La mañana siguiente amaneció gris y opresiva, como si el cielo mismo se hubiera contagiado de la atmósfera lúgubre del Hospital San Sebastián. El detective Vidal, con ojeras que delataban una noche de insomnio y cavilaciones, se dispuso a interrogar al personal y a los pacientes más lúcidos. Su primer encuentro fue con el doctor Ramiro Fuentes, un psiquiatra joven y ambicioso, cuyos ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y algo más. ¿Era acaso un destello de codicia? Fuentes habló con rapidez, sus palabras tropezando unas con otras como ratones asustados. El doctor Morales era un tirano, soltó Fuentes, mirando furtivamente a su alrededor. Todos lo odiábamos, pero nadie se atrevía a desafiarlo. Tenía secretos, detective, secretos oscuros que mantenían a todos bajo su control. Vidal escuchó en silencio, su rostro impasible mientras su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Era esta una pista genuina o una cortina de humo? A medida que el día avanzaba, el detective se sumergía más y más en el submundo retorcido del hospital. Cada testimonio parecía contradecir al anterior. Cada mirada ocultaba un secreto. Cada susurro llevaba el peso de una amenaza velada. La doctora Sáenz, con su belleza gélida, proporcionó un alibi que parecía impecable, respaldado por registros de seguridad y testigos. Sin embargo, algo en su mirada, un destello fugaz de triunfo, hizo que Vidal dudara. Alejandro y yo éramos más que amantes, confesó Elena, su voz un susurro seductor. Éramos socios en algo mucho más grande, algo que podría revolucionar la psiquiatría o destruirla por completo. Fue entonces cuando el caso dio un giro inesperado. Una enfermera, María Gómez, se acercó a Vidal con pasos temblorosos y voz entrecortada. «Hay algo que debe ver», murmuró, guiándolo hacia una sala de archivo olvidada en las entrañas del edificio. Allí, entre estantes polvorientos y el olor acre de papeles viejos, María le mostró a Vidal un archivo oculto. El doctor Morales estaba conduciendo experimentos, explicó, su voz apenas audible. Experimentos que iban más allá de la ética, más allá de la cordura misma. El archivo revelaba una serie de tratamientos no autorizados, manipulaciones mentales que bordeaban la tortura psicológica. Y en el centro de todo, un nombre aparecía una y otra vez: Lucía Mendoza. Vidal sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La paciente catatónica, la mujer de ojos oceánicos que parecían contener universos de secretos, no era una víctima más, era la clave de todo. Mientras se dirigía a la habitación de Lucía, el detective sentía que las paredes del hospital se cerraban sobre él. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en un coro de voces que amenazaban con ahogar su razón. Al abrir la puerta de la habitación de Lucía, Vidal se preparó para enfrentar la verdad, sin saber que estaba a punto de sumergirse en un abismo de locura del que quizás nunca podría escapar. La figura inmóvil de Lucía lo recibió. Sus ojos, ahora abiertos, parecían perforar su alma, y entonces, contra toda expectativa, sus labios se movieron, formando palabras que helarían la sangre del detective. «Lo he estado esperando, detective Vidal. Es hora de que conozca la verdadera naturaleza de la locura». Las palabras de Lucía Mendoza resonaron en la mente de Vidal como el tañido de una campana fúnebre. La mujer, que hasta hace unos momentos parecía perdida en los abismos de su propia mente, ahora lo miraba con una lucidez aterradora. Sus ojos, pozos de un azul insondable, parecían contener el conocimiento de secretos prohibidos. «Los muros tienen oídos, detective», susurró Lucía, su voz un suave murmullo que apenas perturbaba el aire viciado de la habitación. «Y las sombras tienen ojos. Nada es lo que parece en este laberinto de mentes rotas». Vidal sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Cada instinto le gritaba que huyera, que se alejara de esta mujer
y de los horrores que amenazaba con revelar. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que lo había llevado a convertirse en detective, lo mantuvo clavado en el sitio. ¿Qué sabes sobre la muerte del doctor? ¿Morales?, preguntó, su voz ronca por la tensión. Lucía esbozó una sonrisa enigmática, un gesto que parecía fuera de lugar en su rostro demacrado. El buen doctor jugaba a ser Dios, detective, pero incluso los dioses pueden sangrar. Mientras Lucía comenzaba a desentrañar una historia de experimentos prohibidos y manipulaciones mentales, Vidal sentía que su percepción de la realidad se desmoronaba. El Hospital San Sebastián no era simplemente un asilo para mentes perturbadas, era un laboratorio donde se forjaban nuevas formas de locura. El detective abandonó la habitación de Lucía con más preguntas que respuestas, su mente un torbellino de teorías y sospechas. Fue entonces cuando notó algo extraño. Los pasillos, antes bulliciosos con la actividad del personal y los murmullos de los pacientes, ahora estaban inquietantemente silenciosos. Al doblar una esquina, Vidal se encontró cara a cara con la doctora Sáenz. La mujer, siempre impecable, ahora mostraba signos de agitación. Su cabello, normalmente perfecto, estaba despeinado y había un brillo febril en sus ojos. «Detective», dijo Elena, su voz tensa. «Necesito mostrarle algo que cambiará todo lo que cree saber sobre este caso». Con el corazón martilleando en su pecho, Vidal siguió a la doctora hasta su oficina. Allí, Elena sacó de un cajón secreto un diario encuadernado en cuero negro. Este era el diario personal de Alejandro, explicó, sus manos temblando ligeramente. Lo que contiene es monstruoso. Mientras Vidal hojeaba las páginas del diario, sintió que el suelo se abría bajo sus pies, las anotaciones del doctor. Morales revelaban un plan tan audaz como terrorífico: utilizar a los pacientes del hospital como sujetos de prueba para una nueva forma de control mental. El objetivo final era nada menos que la manipulación de la realidad misma. Pero lo que hizo que el detective casi dejara caer el diario fue la última entrada, fechada el día del asesinato. El experimento final comienza hoy. Si tengo éxito, habré desentrañado los misterios de la mente humana. Si fallo, que Dios se apiade de nuestras almas. Vidal levantó la mirada del diario, su mente luchando por procesar la información. Fue entonces cuando notó algo extraño en los ojos de Elena. Un destello de rojo, apenas perceptible, que parecía palpitar con vida propia. «¿Doctora Sáenz?», preguntó, su mano inconscientemente moviéndose hacia su arma. La sonrisa de Elena se ensanchó, revelando dientes demasiado afilados para ser humanos. «Oh, detective», ronroneó, su voz transformándose en algo inhumano. «El doctor Morales tuvo éxito más allá de sus sueños más salvajes. Y usted acaba de convertirse en nuestro nuevo sujeto de prueba». Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la oficina en una oscuridad total. Lo último que Vidal vio, antes de que la oscuridad lo engullera, fue el rostro de Elena, deformándose en algo que desafiaba toda lógica y razón. Y entonces, el verdadero horror comenzó. La oscuridad que envolvió a Vidal no era la ausencia de luz, sino una entidad viva, palpitante, que se arrastraba por su piel como miles de insectos invisibles. En la penumbra, los contornos de la realidad se desdibujaban, y el detective sintió que su mente se fragmentaba en 1000 pedazos. Imágenes imposibles danzaban frente a sus ojos, pasillos que se retorcían como serpientes, rostros que se derretían como cera, y en el centro de todo, la figura del doctor Morales, sus ojos ardiendo con un fuego sobrenatural. «Bienvenido, detective», resonó la voz del difunto doctor, emanando de todas partes y de ninguna. «Bienvenido al verdadero San Sebastián, donde la locura es cordura y la realidad es mera ilusión». Vidal luchó por mantener el control, sus dedos aferrándose a la culata de su arma como si fuera un ancla a la realidad. Pero,
¿De qué servía un arma contra las sombras de la mente? De repente, se encontró en una sala circular, rodeado de espejos. En cada reflejo veía una versión distinta de sí mismo. Un Vidal más joven, otro envejecido y demacrado, uno con ojos inyectados en sangre y sonrisa demente. «¿Qué es esto?», gritó, su voz quebrándose. «¿Qué me han hecho?». La risa de Elena Sáenz resonó en la cámara. «No le hemos hecho nada, detective. Simplemente le hemos mostrado la verdad. La realidad es maleable, y la mente humana, infinitamente frágil». Fue entonces cuando Vidal comprendió la horrible verdad. El asesinato del doctor. Morales no era el verdadero crimen, era solo la punta del iceberg, la entrada a un laberinto de horrores que desafiaba toda comprensión. Con un esfuerzo sobrehumano, Vidal cerró los ojos, concentrándose en los latidos de su corazón. 1, 2, 3. El ritmo constante le proporcionó un ancla, un recordatorio de su humanidad en medio del caos. Cuando abrió los ojos, se encontró de nuevo en la oficina de Elena. La doctora yacía inconsciente en el suelo, su rostro una máscara de terror congelado. Y allí, de pie en la puerta, estaba Lucía Mendoza, sus ojos brillando con una mezcla de compasión y determinación. «Has resistido», dijo Lucía, su voz suave pero firme. «Eres más fuerte de lo que pensaban». «¿Qué está pasando?», preguntó Vidal, su voz ronca por el esfuerzo. Lucía se acercó, sus movimientos fluidos como el agua. «El doctor Morales descubrió algo, detective. Algo que nunca debió ser descubierto. Un método para reescribir la realidad misma. Pero el poder lo corrompió, y sus experimentos se volvieron cada vez más crueles». «¿Y tú?», preguntó Vidal, las piezas del rompecabezas comenzando a encajar. «¿Quién eres realmente?». La sonrisa de Lucía era triste, cargada de un conocimiento antiguo y terrible. «Soy la guardiana, detective, la última línea de defensa contra el caos que Morales desató. Y ahora necesito tu ayuda». Lucía extendió su mano hacia Vidal, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. «El verdadero horror apenas comienza, detective. Lo que viste no fue más que un destello de lo que Morales planeaba desatar sobre el mundo. Tenemos que detenerlo, aquí y ahora, antes de que sea demasiado tarde». Vidal miró la mano extendida de Lucía, su mente un torbellino de dudas y miedos. Aceptar su ayuda significaba sumergirse aún más en este mundo de pesadilla. Rechazarla podría condenar no solo al Hospital San Sebastián, sino al mundo entero. La luz cegadora se disipó, dejando a Vidal y Lucía en un espacio que desafiaba toda comprensión. Paredes de realidad fluctuante los rodeaban, y en el centro una figura que alguna vez fue el doctor. Morales flotaba, su cuerpo una amalgama grotesca de carne y energía pura. «Bienvenidos a la cúspide de mi creación», bramó Morales, su voz reverberando a través de dimensiones desconocidas. «Aquí, la realidad es arcilla en mis manos. Observen el nacimiento de un nuevo orden mundial». Vidal, con su mente expandida por el toque de Lucía, comprendió la verdadera magnitud de la amenaza. Morales no solo había descubierto cómo manipular la realidad, había encontrado la manera de fusionarse con el tejido mismo del universo. «Detector», susurró Lucía, su voz apenas audible en el caos dimensional. «El diario es la clave. Contiene la esencia de su humanidad. Destrúyelo y su conexión con este plano se romperá». Con una claridad sobrenatural, Vidal recordó el diario en la oficina de Elena. En un instante de comprensión cósmica, supo que el diario no era solo un registro de los experimentos de Morales. Era un ancla, un tótem que lo mantenía ligado a la realidad humana. Mientras Lucía enfrentaba a Morales en un duelo de voluntades que doblaba y retorcía la realidad a su alrededor, Vidal se concentró. Con un esfuerzo de voluntad que amenazó con despedazar su cordura, proyectó su conciencia de vuelta a la oficina. Su cuerpo físico, que había permanecido inmóvil todo este tiempo, cobró vida. Con movimientos frenéticos,
Vidal buscó el diario. Lo encontró bajo el cuerpo inconsciente de Elena, sus páginas palpitando con una energía antinatural. Sin dudarlo, Vidal sacó su encendedor. La llama prendió las páginas del diario, y un aullido inhumano resonó a través de las dimensiones. De vuelta en el espacio interdimensional, el cuerpo de Morales comenzó a desintegrarse. ¡No!, rugió el doctor, su forma colapsando sobre sí misma. ¡Mi obra! ¡Mi legado! Con un estallido final de luz y sonido, Morales implosionó, llevándose consigo las distorsiones de la realidad. Vidal parpadeó, encontrándose de nuevo en la oficina de Elena. Lucía estaba a su lado, su rostro surcado por el agotamiento, pero con una sonrisa de triunfo. «Se acabó», murmuró Lucía. «El tejido de la realidad se está reparando a sí mismo». En los días siguientes, mientras el Hospital San Sebastián era sometido a una exhaustiva investigación, Vidal luchó por reconciliar lo que había experimentado con su comprensión del mundo. Los pacientes, liberados de la influencia de Morales, comenzaron a mostrar mejorías milagrosas. Elena Sáenz, despojada de sus poderes sobrenaturales, confesó su complicidad y enfrentó la justicia. Lucía, su papel como guardiana cumplido, se desvaneció tan misteriosamente como había aparecido, dejando a Vidal con más preguntas que respuestas. Meses después, mientras cerraba el caso oficialmente, Vidal reflexionaba sobre los eventos en San Sebastián. El informe que presentó era una versión diluida de la verdad, una que el mundo podría aceptar sin tambalearse al borde de la locura. Pero en las noches, cuando el velo entre las realidades se hace más delgado, Vidal a veces cree ver sombras que se mueven de manera imposible, o escuchar susurros en un lenguaje que ningún ser humano debería comprender. Y así, amigos, concluye nuestra incursión en los oscuros pasillos del Hospital San Sebastián. Una historia que nos recuerda cuán frágil es la línea entre la cordura y la locura, entre la realidad y la pesadilla. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre del progreso? Si estuvieras en los zapatos de Vidal, ¿habrías destruido el diario o intentado usar su poder? Y quizás lo más inquietante, ¿qué secretos ocultan las mentes de aquellos que experimentaron mejorías milagrosas? Comparte tus teorías en los comentarios, dale like si te estremeciste tanto como yo, y suscríbete para más historias que desafían la realidad cada semana. Y antes de que te vayas, ¿has notado algo extraño en las sombras últimamente? Deberías explorar los susurros que se esconden en la oscuridad. Dulces sueños, si puedes.